Dios les bendiga a todos. Es un gran privilegio poder estar juntos un día más y hoy dándole gracias al Señor por ser su santo día y poder estar juntos como iglesia. Hoy tenemos la buena noticia de que en unos minutos vamos a tener nuestro primer culto presencial después de tanto tiempo y le damos gracias al Señor por eso. Sin embargo, por amor a todos los que todavía están en sus casas, podemos transmitir desde aquí nuestra escuela dominical y también lo haremos con nuestro culto de la mañana y de la tarde. Solo que la diferencia será que el culto de la mañana, a las 11:30 que vamos a empezar hoy, lo vamos a hacer desde nuestro templo con la transmisión para todos aquellos que quieran acompañarnos a través de Facebook Live. Quiero darle gracias a Dios por el privilegio de empezar esta clase, pero también al mismo tiempo de terminarla, porque hemos estado estudiando ya por algunas semanas este precioso tema relacionado con nuestro entendimiento con respecto a la piedad familiar. Y hemos invertido algunas clases revisando algunas de las cosas fundamentales de este tema a través de la relación de los padres, los hijos, a través de los esposos y las esposas. Y lo que quiero hacer el día de hoy es culminar este estudio mirando los deberes de los hijos hacia los padres. Y con eso vamos a cerrar este primer tiempo, esta serie de estudios que hemos dado sobre lo que tiene que ver con la piedad familiar. Así que quiero invitarles a que podamos ir al Señor en oración y que podamos pedirle que por su gracia Él pueda guiarnos, direccionarnos, enseñarnos el día de hoy. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia, felices de saber que estamos en tu santo día, felices de saber que podemos buscarte y conocerte más. Y al mismo tiempo, Señor, deseosos de que tú nos sigas hablando. Te pedimos que limpies nuestras mentes y nuestras conciencias de pecado, sabiendo que en Cristo Jesús somos perdonados por su misericordia, por su sacrificio hecho en nuestro lugar. Y permítenos adorarte, Señor, a través del estudio de este tema, con todo nuestro corazón, cerrando esta serie que ha sido de ánimo, de guía para nuestras vidas. Y te agradezco, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a considerar el día de hoy, como les había dicho, los deberes de los hijos hacia los padres. Entonces lo que voy a hacer es rápidamente analizar las tres cosas que hemos estado mirando en los deberes. Cuando hemos hablado de los deberes del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, de los padres hacia los hijos y ahora de los hijos hacia los padres. Hemos tratado de revisarlo desde el contexto de tres cosas claves, que era lo que los puritanos hacían para poder entender los deberes. Número uno, mirar la naturaleza de aquellas cosas que estamos analizando. En segundo lugar, de esa naturaleza, tomar los deberes que fluyen. Y en tercer lugar, poder tomar la promesa que viene de parte de Dios para poder ser fortalecidos en eso. Así que vamos a considerar el día de hoy estas tres cosas relacionadas a los deberes de los hijos hacia los padres, de los hijos hacia los padres. Así que en primer lugar consideremos la naturaleza y esto nos tiene que llevar a hacernos una pregunta muy importante y esa pregunta es, ¿de dónde salió la figura de el hijo? Del hecho de que existan hijos, de tener descendencia. Bueno, rápidamente, como lo hemos visto en nuestros estudios anteriores, rápidamente viene a nuestra mente el hecho de que si todo es un reflejo de Dios, incluyendo la familia, también las relaciones familiares son un reflejo de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos al ver a los hijos no puede ser visto de otra manera, sino como empezado y reflejando aquello que hay en el seno de la Trinidad. Ahora, en el seno de la Trinidad hay una persona de la Trinidad que se le llama el Hijo. Y podemos decir con toda seguridad que los hijos existen por causa de el Hijo. Es decir, todo lo que existe como descendencia, como hijos, como algo que proviene de, es el resultado inevitable de ser un reflejo de aquel que es el Hijo eterno del Eterno Padre. Por lo tanto, cuando consideramos algo tan importante como qué significa ser hijo o su naturaleza,
Debemos ir directamente a pensar en Cristo Jesús, quien fue y es el Hijo de Dios desde la eternidad y lo será por toda la eternidad. Ahora, cuando consideramos su ejemplo, ¿cuáles son las cosas que nosotros podemos aprender de él como hijo? Y hay muchas cosas, sin duda, que podemos mirar, pero para poder enfatizar y poder poner sobre la mesa lo que tenemos que ver el día de hoy en nuestro estudio, podríamos decir que hay, en primer lugar, el hecho de recordar que aprendemos que ser hijo, por causa de que Cristo es hijo, es una figura honorable. Ser hijo no es un asunto pequeño, ser hijo no es algo que simplemente está limitado a ciertas cosas. Ser hijo tiene que ver con un asunto sumamente importante, porque Dios es hijo, porque Jesucristo es hijo. Ahora, en medio de la cultura en la que nosotros nos encontramos, donde se habla de la igualdad y se está tratando de buscar siempre al que oprime y al que es oprimido, muchas veces se juega con la mente y la conciencia de los niños, tratando de enseñarles que papá y mamá están al mismo nivel y que nadie tiene por qué hacer lo que papá dice, sino que todos tenemos derecho a opinar en esta casa y todos podemos decir lo que se debe hacer y todos tenemos derecho a ser escuchados igualmente. Eso no es lo que la Biblia nos enseña y ese no es el reflejo verdadero de ser un hijo. Ser un hijo no tiene que ver con tratar de buscar igualdad de derechos. Ser un hijo tiene que ver con una función fundamental, importante, esencial en la vida de un padre. Pero los hijos, por naturaleza, se someten a sus padres. Y esas son las palabras gloriosas que nosotros vemos en Cristo Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 34, él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Nosotros sabemos que nuestro bendito Señor Jesucristo, en su obra como Dios, al hacerse carne, siempre y desde el principio, Él tuvo la meta puesta de cuál era el propósito por el cual Él venía. Aun cuando fue tentado por Satanás, ofreciéndole los reinos de este mundo si Él le adoraba, el Señor rechazó rotundamente porque eso iba en contra de la voluntad de Dios. Él no vino para ser servido, como él mismo lo diría después, sino para poder servir. Y la posición de servicio tiene que ver con la posición de alguien que viene a cumplir una misión que no es otra que obedecer lo que el Padre le había encomendado. Cristo vino a obedecer a su Padre. Cristo vino a mostrar honra y gloria, la gloria del Padre a través de su obediencia. Por ejemplo, en Juan 17:4 dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Qué conexión tan interesante encontramos aquí. Yo te glorifiqué en la tierra, implica yo traje gloria a tu nombre, yo proclamé tu gloria, yo enseñé tu gloria. Por los versículos siguientes sabemos que el Hijo se está refiriendo al conocimiento de Dios, ese conocimiento que es aquel que Él traería como el verdadero profeta que traía el conocimiento de Dios al mundo. Pero hay una conexión importante. Yo te glorifiqué al hacer la obra que me diste que hiciera. El darle gloria, podemos decir, Él honró a su Padre en la tierra. Y la forma de honrarlo fue hablando de Él, fue glorificando su nombre y haciendo manifiestas sus obras, pero fue obedeciéndole. Por eso dice, yo te glorifiqué habiendo terminado. Él vino a hacer la obra de Dios. Él vino en obediencia a su Padre. Él vino en un sometimiento apropiado, perfecto, para poder cumplir la obra de aquel que lo envió. Nosotros también podemos mirar a nuestro bendito Señor en Getsemaní, llorando y estando en gran angustia y diciéndole al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego Él dice,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El ejemplo de Jesucristo como hijo no solamente nos muestra que Él vino a cumplir la obra de Dios, que Él obedeció o que Él vino a glorificar su nombre honrándolo en la tierra, sino que Él se sometió su voluntad a la voluntad de su Padre y obedeció. No siempre entendió humanamente, pero se sometió. Y se sometió para poder cumplir lo que Él había venido a cumplir. Tenemos que recordar su verdadera humanidad. Cuando Él sudó como gotas de sangre, no podemos decir que era simplemente una representación. Era lo que Él estaba padeciendo en su naturaleza humana. Pero aún así, en medio de todo ese sufrimiento, de toda esa incertidumbre, de no saber qué hacer o hacia dónde o cómo enfrentar lo que vendría, Él decidió someterse a su Padre y someterse haciendo su voluntad. Qué ejemplo tan glorioso tenemos de lo que implica ser un hijo. Y la razón por la cual tenemos hijos y la razón por la cual tú eres un hijo es para poder reflejar de manera apropiada a nuestro bendito Salvador, quien Él es, el Hijo por excelencia, el Hijo de quien todos los demás somos hijos por causa de Él, el Hijo que es el modelo de todos los que somos hijos de Dios, pero también de todos los que somos hijos en la parte terrenal. Por lo tanto, mis hermanos, al mirar la naturaleza del oficio de un hijo, de los deberes de un hijo, tienen que ver con sumisión, con honra, con obediencia, tienen que ver con someterse al Padre y honrarlo en todas las cosas. Eso me lleva en esta mañana a mi segunda consideración. No solamente miramos la naturaleza y hemos visto ya, y por eso lo he hecho un poco más corto el día de hoy, hemos visto ya cómo la naturaleza de la familia es un reflejo de Dios en su Trinidad y cómo a través de una correcta relación de orden, los hombres podemos honrar al Señor y ser un reflejo fiel de Dios. Pero cada uno tiene que cumplir su rol y sus roles surgen de la naturaleza de donde parten ellos, que es la misma naturaleza de Dios. Hemos visto el amor de Cristo por su iglesia, la sumisión de la iglesia hacia Cristo en el rol del hombre y la mujer como esposos. Hemos visto también a Dios como Padre y viendo qué es lo que entonces un Padre terrenal debe hacer, pero también estamos viendo a Dios como Hijo, en el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad. Y entonces esto nos lleva, después de contemplar brevemente los rasgos de Él como Hijo, nos lleva a considerar cuáles son entonces los deberes que un hijo tiene que cumplir en la tierra, para lo cual les voy a invitar que me acompañen por favor a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, los versículos 1 al 3. Efesios 6, 1 al 3. La palabra del Señor dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. En este texto hay por lo menos tres cosas muy importantes que pudiéramos considerar y quizás una cuarta en forma de una promesa. Pero hay tres cosas principales y una promesa que podemos mirar en este texto. En primer lugar, aparece la expresión hijos. El apóstol Pablo hablándole a los hijos en esa congregación: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Obedeced a vuestros padres en el Señor. El pasaje paralelo a este, que es Colosenses 3:20, que dice algo muy similar. Pablo en la carta a los Colosenses les dice: hijos, sed obediente a vuestros padres en todo. En todo. El texto de Efesios dice en el Señor y el texto de Colosenses dice en todo. Las dos cosas se complementan entre sí y podemos decir que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor en todo. Ahora, ¿qué significa obedecer? Según el léxico, desde el griego,
La palabra que aparece ahí como obedecer puede ser traducida como seguir las reglas, seguir las reglas, seguir la dirección que se traza, seguir cuáles son las pautas que han sido planteadas y entonces saber cuáles son esas pautas y comenzar a vivir o aplicarlas. La obediencia, mis amados hermanos, y quiero recordarles esto, quizás nuestros hijos son pequeños, la gran mayoría de ellos el día de hoy, y quizás ellos no pueden escuchar mis palabras en esta exhortación directa a ellos como hijos. Sin embargo, nosotros como padres tenemos que aprender cuál es el rol de ellos como hijos, para que nosotros podamos enseñarle cuáles son las pautas que deben seguir. Pero si tú ya eres un hijo que puedes escuchar mi voz y entender lo que digo, estas palabras y estas exhortaciones y deberes de parte de la Escritura son para ti. Y anhelo que puedas tomarlo con esa seriedad, poner tu corazón para cumplir lo que Dios demanda de ti como hijo. Así que seguir las reglas implica tener que saber qué es lo que hay que hacer y luego hacerlo. Eso nos tiene una implicación importante. El trabajo fundamental de los padres es la enseñanza. La enseñanza de cuáles son los principios, cuál es el camino, señalar el pecado y decir eso está mal, señalar la rebeldía y decir no camines por ahí. Un padre tiene la responsabilidad de tener que guiar a sus hijos y enseñarles cuáles son aquellas reglas a través de las cuales ellos tienen que vivir. Es por eso, mis hermanos, que no podemos ser padres que estamos honrando al Señor si nosotros no estamos marcando a nuestros hijos en lo que está bien o en lo que está mal, en lo que honra al Señor y lo que no honra al Señor, lo que es conforme a su voluntad y lo que no es conforme a su voluntad. Los padres tienen la tarea de señalizar el camino a los hijos porque los hijos tienen la responsabilidad de obedecer ese camino, de seguir ese camino, de seguir esas reglas, de tener que aceptar las direcciones dadas por los padres y caminar por ahí. Mis hermanos, a todos los padres que me escuchan, nuestros hijos por naturaleza nacen con un corazón quebrantado, caído en desgracia, y a medida que van creciendo, lo único que hacen es manifestar esa desgracia a través de obras visibles. La desgracia de su pecado manifiesta las obras visibles que hay en su conducta a medida que van creciendo. Ellos quieren por naturaleza seguir su propio camino. Ellos quieren por naturaleza caminar el sendero que su corazón les dice que deben seguir. Pero entonces la pregunta es, ¿y para qué están los padres? Los padres están para apuntarles hacia un camino mejor, hacia un camino donde no hay tropiezos, hacia un camino donde ellos pueden encontrar la paz que necesitan, hacia un camino que honre al Señor y traiga beneficio a la vida de los hijos. Por lo tanto, mis hermanos, el deber de los hijos es seguir las reglas de los padres, pero el deber de los padres en esta connotación es tener que darle esas reglas a sus hijos. No puedes disciplinar ni puedes retar por algo que tú no has enseñado antes. Y no sobreentiendas que ellos deben saber las cosas ya. Su corazón engañoso y pecaminoso quizás sepa algunas cosas, pero se hacen culpables de tener su conciencia despierta hacia tales pecados o tales advertencias cuando tú les has marcado el camino y les has dicho, por ahí no es por donde nosotros caminamos. Así que lo primero que vemos es que los hijos tienen la responsabilidad de seguir las reglas trazadas por los padres. Pero en segundo lugar, vemos también una preciosa expresión que aparece en el versículo 1 al final. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, y el texto dice, porque esto es justo. Esto es justo. Esta palabra griega, dikaios, significa estar de acuerdo o ser conforme a las medidas más altas de rectitud, justicia y también equidad. Estar conforme, medirte con
las reglas más altas de justicia y decir, sí das con la marca. Esa es la idea de hacer algo que es justo. Ahora, es muy llamativo, y escúchenme, amados hijos, en esta hora. Es muy llamativo que el Señor saque a relucir el hecho de que obedecer a los padres es un acto de justicia. Justicia, ¿por qué? Porque los padres te han criado, porque los padres te han dado lo que tú necesitas, porque los padres han sufrido y quizás hay muchas cosas que no te han contado sobre todo lo que han tenido que hacer para poder darte la provisión que tú necesitabas. Quizás tu madre tuvo que llevar en su vientre dolores antes de que tú nacieras. Quizás tu padre tuvo que dormir menos horas por mucho tiempo para que tú pudieras tener el sustento que necesitas. El obedecerlos no es algo que tú haces como un préstamo que le das a los padres. Oh, mira lo bueno que yo soy. Mira cómo yo te obedezco a pesar de que tú no lo mereces. No, mi amado hijo. La Biblia nos enseña que la razón por la cual tenemos que obedecer a nuestros padres es porque eso es justo. Dios te lo manda, pero también hay un detalle de justicia humana. Ellos lo merecen. Eso es lo que es digno de ser hecho. Los padres deben ser honrados y obedecidos, porque eso es justicia. Ahora, eso nos tiene que hacer pensar en algunas aplicaciones claves antes de mirar una tercera cosa en este texto. Cuando uno considera eso, uno debe pensar cuánta ingratitud de algunos hijos hacia sus padres, cuánta ingratitud en sus corazones, quizás cuando ellos son mayores, el tener que reprocharlos, o el tener que molestarte por tener que cuidarlos, o el tener que sentir que ellos de alguna manera están paralizando tu vida y ya no puedes hacer lo que antes hacías porque ahora tenemos que cuidar a mamá o a papá que están ya mayores. He escuchado el precioso privilegio, el precioso testimonio de personas que tuvieron el privilegio de criar, de cuidar a sus padres hasta el último día. Hace algunos años atrás, hablando con el doctor Waldron, él me contaba que su esposa no pudo ir a la iglesia como por un año mientras cuidaba a su mamá en la casa. Tenía que atenderla, tenía que cuidarla, tenía que darle de comer. Sí, había un deber espiritual muy importante que cumplir y no podía cumplirlo, pero había un deber fundamental de honra que tampoco podía dejar de cumplirlo. Nuestros padres merecen nuestra obediencia. Nuestros padres merecen nuestra honra. Nuestros padres merecen ser tratados como justamente merecen. Quizás tú podrías estar pensando, sí, pastor, yo entiendo eso en el caso más común de padres que criaron correctamente a sus hijos, pero usted tiene que saber una cosa, yo nunca conocí a mi padre. Usted tiene que saber una cosa, mi padre nunca hizo nada por mí, mi papá no es una buena persona. Mira, aún por el simple hecho de que él sea tu padre y que gracias a él en el sentido biológico tú estás vivo, es un motivo por el cual tú puedes darle gracias a Dios y puedes pedirle la bendición sobre la vida de tu padre y que él pueda conocerlo, quizás si no lo conoce, que él pueda tratar de arrepentirse de las cosas que ha hecho mal. Pero seguimos estando en deuda, porque este principio de obedecerlos en el Señor es lo mismo que cuando le dice a las casadas, sométanse a sus maridos como al Señor. El punto es, quizás el marido no lo merece, y quizás en este caso tu papá no lo merece, pero el Señor sí. Y por amor a Él, nosotros podemos honrar a estos hombres imperfectos, pero que merecen ser honrados por sus hijos. Eso me lleva a una tercera cosa y última en este texto que podemos considerar, y es lo que aparece en el versículo 2.
Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí Pablo está citando la ley moral de Dios y vuelve a repetir que es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento es un mandamiento que el Señor, no solamente pudiendo demandar lo que Él quiera de nosotros porque Él es digno, sino que Él también añade una bendición y dice que nosotros podemos amar a nuestros padres, nosotros debemos honrarlos y luego añade para que tengas larga vida en la tierra. Esta promesa ha sido largamente debatida por el hecho de decir, pastor, pero es que yo conozco hijos buenos que honraron a sus padres y murieron muy jóvenes. Y también conozco hombres que vivieron muy mal y deshonraron a sus padres y vivieron muchísimos años. ¿Cómo podemos entender este principio? Bueno, este principio tiene que ver con una promesa, así como en el libro de Proverbios, que es un caso general y que lo que está advirtiendo es que desobedecer a los padres te puede llevar a una muerte temprana, sin duda. Deshonrarlos, si tú los deshonras a ellos, tú deshonras cualquier tipo de autoridad en tu vida y lo único que te espera es una muerte cercana. Ahora, y aunque vivas por mucho tiempo, deshonrando a tus padres, eso no puede llamarse vida en el sentido más absoluto, porque el que deshonra a sus padres no está viviendo la vida como debe. Pero por supuesto, esto tiene una connotación todavía mucho más profunda. Larga vida en la tierra, aunque la promesa para el pueblo de Israel era la tierra prometida en un sentido terrenal, nosotros vemos a través de pasajes maravillosos en el libro de Hebreos, cómo ellos, aunque recibieron cosas terrenales, ellos entendían que no era un asunto terrenal lo que esperaban, sino un reposo eterno. Por eso Abraham, aunque él llegó a la tierra que el Señor le mostró que le daría, él no esperaba esa tierra. O sin duda la esperaba terrenalmente, pero él esperaba una tierra que no tiene, donde sus construcciones no son hechas por mano de hombre, dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, su visión era una visión de esperanza en algo que vendría después de su muerte, no simplemente en la tierra prometida. Deshonrar a los padres puede ser una seria muestra de falta de fe y de confianza en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Aquel que no puede perdonar a sus padres y por eso no los puede honrar, seguramente es porque no ha sido perdonado por Cristo y como no ha sido perdonado, no es capaz de perdonar. Aquel que deshonra a sus padres está teniendo simplemente una religión vacía, porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si deshonras, si no amas a aquel que sí ves? En su comentario sobre este mandamiento, Juan Calvino decía que la razón por la cual Dios dice honra a tu padre y a tu madre, aunque el espíritu de este mandamiento es honra a todas las autoridades que han sido puestas sobre ti, él decía, honrar padre y madre es la honra y el respeto más fácil en la tierra. Porque uno puede resistirse a muchas cosas, pero yo no soy de este gobierno, yo no me someto a los policías, yo no me someto a los militares, lo que esto fuera. Sin embargo, son muy pocas personas las que pueden decir, yo no amo o no respeto a mis padres. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta verdad, dice Calvino, el que no honra a sus padres es que ni siquiera puede ser llamado una persona, es un monstruo. Porque deshonrarlos no solamente es una falta de inmensa gratitud hacia ellos, sino una falta de confianza y de fe en el Señor Jesucristo. Quien no puede perdonar a sus padres y honrarlos, no puede conocer al Señor Jesús, porque el que te salva te ordena que honres a tus padres. Por lo tanto, amados jóvenes y todos los hijos que hoy me escuchan, honrar a los padres significa el hecho de mostrar un gran respeto, una gran reverencia hacia ellos, una gran honra, no solamente con las palabras o con el comportamiento, sino también con el corazón.
el hecho de honrar a tus padres, el hecho de sentir no fastidio, no molestia por ellos, sino una honra que te lleva a tener que obedecerles, a hacer sacrificios si fueran necesarios, para que a ellos no les falte nada. Ese es el concepto de honrar que aparece en este texto. En estos minutos que nos quedan, yo quisiera entonces tratar de resumir los deberes que tienen los hijos hacia los padres, partiendo de esta verdad, mirando 8 cosas que son los deberes que tienen los hijos hacia los padres. Una vez más, no pretendo que estas 8 cosas sean absolutas o todas, pero creo que es un buen resumen de las principales responsabilidades que un hijo tiene hacia sus padres. Así que consideremos estas 8 cosas. En primer lugar, los hijos deben mostrar un verdadero amor hacia sus padres. Un verdadero amor hacia sus padres. Uno puede obedecer a los padres, uno puede hacer caso a lo que ellos dicen y no amarlos. El amar a los padres implica una actitud de verdadero respeto y honra hacia aquellos que nos fueron dados por el Señor. Es gratitud, es amarlos con todo el corazón, sabiendo y dándole gracias a Dios por la vida de ellos. Es aprendiendo a hacer sentir a ellos todo ese afecto que tienes por ellos. Hay muchos hijos que pueden ser muy ingratos y aun cuando amen a sus padres, no se lo dan a conocer ni por palabras ni por actos. Y al final ese tipo de amor no puede ser visto sino como un aborrecimiento, porque nuestros padres necesitan sentir que los amamos. Ahora que yo soy padre y disfruto de mis 3 hijos, cuando vienen o me abrazan, o cuando siento, ayer cenamos en la casa de mi suegra y fue un precioso tiempo, pero no me habían visto casi todo el sábado porque estuve predicando. Entonces cuando llegué, Sofía estaba que saltaba y bailaba diciendo, papi, mira, mira, y Jorgito sentado contándome algunas cosas de un juego que había descubierto y de pronto todo ese cariño, todas esas palabras de estar ahí, hacen que mi corazón se sienta tan satisfecho como padre porque me hacen sentir que me aman, mostrándome que les importa que yo escuche lo que para ellos es importante, queriendo estar cerca. El amor no solamente se debe demostrar cuando uno es pequeño, sino que a medida que pasan los años, uno entiende más a sus padres. Uno entiende por qué obraron o por qué hicieron esto o aquello, por qué no lo hicieron. Y sin duda en esa evaluación uno puede darse cuenta que hay cosas en las que quizás se equivocaron. Pero uno puede agradecer por las cosas maravillosas que hicieron, por el cuidado que tuvieron, por la disciplina que nos dieron. No dejes de agradecer y demostrar ese verdadero amor hacia tus padres a través de palabras, a través de un mensaje, a través de visitarlos. Esa es una forma apropiada de mostrar amor. Ellos, los hijos, deben mostrar amor hacia sus padres. Un amor que es genuino, un amor que fluye de un corazón que entiende y es recíproco por las cosas que recibe. Los hijos deben ser amorosos con sus padres. Por eso, mis hermanos, en nuestra iglesia necesitamos mirar siempre y cuidarnos el uno al otro. Si en algún momento mis hijos muestran falta de respeto hacia mí, lo cual significa una falta de amor, yo espero que tú me lo digas, pastor. La forma en la que su hija le habla, la forma en la que sus hijos le hablan, no muestra amor como es el deber de ellos para con Dios. Y aquí no importa si uno piensa que es bueno o mal padre, de aquí estamos hablando de las responsabilidades que ellos tienen delante del Señor. Sin duda debemos ser buenos padres, pero estamos hablando de sus responsabilidades y todos los hijos deben mostrar amor verdadero hacia sus padres. En segundo lugar, también deben honrar a sus padres en pensamientos, en su manera de hablar y en su comportamiento. Cuando un hijo vive
sin reglas. Cuando un hijo habla lo que quiere hablar y no hay nadie que lo estorbe. Cuando hay un hijo que se comporta de una manera que no debe comportarse, literalmente es como que estuviera diciendo, yo no tengo padres, yo no soy hijo de nadie, nadie se preocupa por mi alma, nadie me ha dicho lo que debo hacer. Por eso, y es algo que trato de recordarle a mis hijos, cuando ellos actúan de una manera equivocada, desde los modales en la mesa hasta la forma en la que hablan el uno con el otro, cuando ellos lo hacen de manera irrespetuosa y lo hacen como que no hubieran leyes, yo les recuerdo, es como que tú estuvieras diciendo, yo no tengo un papá que me enseñe. La forma de honrar a nuestros padres es ser una buena tierra que da fruto de las semillas preciosas que ellos pusieron en nosotros. La forma de honrar a nuestros padres es pensando apropiadamente de ellos, pero es también en la forma en cómo hablamos y nos conducimos delante y fuera de la presencia de ellos, porque eso demuestra la obra que ellos hicieron en nuestras vidas. Eso demuestra que fueron buenos padres, pero cuando no hay orden, cuando no hay respeto, cuando no hay una sujeción de parte de los hijos, cuando los hijos hablan lo que quieren y faltan el respeto a la gente, lo que estás diciendo, amado hijo, a través de eso es, yo no tengo un padre, o por lo menos no uno al que quiero honrar. Esa es la importancia de tener que vivir apropiadamente. Delante del Señor es muy importante, pero terrenalmente, y aun cuando tú seas quizás un no creyente, la forma en cómo tú vives muestra también la honra de tus padres. Si tú vives como que si no hubiera reglas, estás revelando a padres que nunca se preocuparon por ponértelas. Si tú vives como que si no hubiera nada te satisface y siempre estás pidiendo más, es como un padre que no tuviste un padre que te enseñara el valor de las cosas y aprender a ser agradecido. Tus obras, tu conducta, tus palabras, tus actitudes hablan de tus padres. Y es por eso tan importante entender que honrar a los padres significa todo lo que pienso, todo lo que hablo y todo lo que hago. En tercer lugar, los hijos también deben obedecer a los padres en todo, y aquí hay una excepción, en todo aquello que no está prohibido por Dios. Los padres tienen, al igual que los gobiernos y al igual que los ancianos y la iglesia, en la iglesia, nosotros como padres tenemos una autoridad legítima de parte de Dios. Y esa autoridad legítima debe ser respetada y obedecida. Sin embargo, cuando un padre, cuando un gobierno o cuando un pastor de una iglesia exige cosas que son contrarias a las que Dios ha mandado o que son cosas que Dios prohíbe, se tiene el derecho legítimo de desacatar esa orden, porque el que tiene autoridad es porque de Dios la recibió. Y cuando su autoridad contradice a Dios, entonces su derecho legítimo se perdió, porque tiene que reflejar a Dios en lo que hace. Y si lo que hace es en contra de Dios, su orden queda desautorizada, porque tú tienes a alguien superior a él. En la vida militar, tú puedes recibir órdenes de los que son mayores que tú, pero tú tienes a alguien que está por encima de todos, el general. Si el general da una orden y un capitán te da una orden, es tu responsabilidad, si esas órdenes se contradicen, desacatar la orden del capitán y obedecer al general. Lo que quiero decir con esto es, nuestro deber es obedecer a los padres y los deberes de los hijos obedecer a los padres, someterse a ellos, dentro de las cosas que son permitidas por Dios. Un hijo no debe obedecer a sus padres cuando es incitado a pecar o a cometer inmoralidad o a mentir.
o hacer cosas que tienen que ver en contra de la moral que el Señor ha determinado en su palabra como la regla de conducta. Los hijos deben desacatar a sus padres cuando la orden del padre es una orden deliberadamente en contra de lo que Dios dice en su palabra. Sin embargo, estos son asuntos muy delicados que deben ser tomados con mucho cuidado y mucha seriedad, porque caso contrario, utilizarás esta orden divina de desacatar la autoridad simplemente como un pretexto para tu rebeldía. No, no es para hijos rebeldes esta obra, sino para hijos que se someten a sus padres y los aman tanto que desacatan una orden que iría en contra de Dios para librar a sus padres de esa responsabilidad. Amados hijos, tu deber es obedecer a tus padres en todo, salvo aquello en lo que contradicen a Dios. Eso me lleva a una cuarta cosa. Debemos aprender a ser agradecidos con la provisión dada por los padres. Los hijos deben aprender a ser agradecidos con la provisión que sus padres le dan. Lastimosamente, hay hijos que viven para reclamar y para pedir lo que no tienen, con un corazón completamente indolente, sin importar lo que sus padres hagan o se esfuercen, nunca están satisfechos. Ahora, padres, es nuestra tarea aprender a enseñarles ese contentamiento a través de guiarlos, disciplinarlos, enseñarles a ser agradecidos. Pero hijos, aun cuando sus padres no les enseñen eso, ustedes deben aprender a estar satisfechos con las cosas que ellos les dan, porque se lo están dando en la mejor de sus posibilidades, con el mayor de sus esfuerzos, de la mejor forma en la que se puede. Por lo tanto, es sumamente importante aprender a considerar el ser agradecido con los padres por las cosas que los padres nos dan en la provisión. Hijos, no hay nada peor que un hijo mal agradecido con respecto a lo que sus padres le dan. Los hijos tienen que aprender a ser conscientes. Los hijos tienen que aprender a agradecer las cosas que reciben. Porque si no es así, y quiero referirme a los padres ahora, ¿cuántas mujeres cuando se casan llegan a ser tan caprichosas, llegan a manifestar, mejor dicho, porque el ser caprichosa es algo que no se corrigió en su infancia? Llegan a tratar a sus esposos de una manera no apropiada, producto de padres que no les enseñamos a aprender a ser agradecidas. Hay personas en la vida que piensan, como tienen un concepto tan alto de sí mismo y tan pequeño de Dios y del prójimo, piensan que siempre merecen más. Nosotros enseñémosle a nuestros hijos a que ni aún lo poco que podemos recibir, ni aún eso lo merecemos. Nosotros no merecemos nada, pero el recibirlo implica la gracia de Dios en nuestras vidas a través de la provisión que Él nos da. Y la provisión que Dios le da a los hijos es a través de sus padres. Sé agradecido con todo lo que tus padres te dan. Sé agradecido porque siempre hay personas que tienen menos. Sé agradecido porque quien escogió la condición en la que viviría fue Dios. Dale gracias a Dios por esos hombres, ese hombre y esa mujer que puso en tu camino para poderte dar lo mejor que ellos pueden darte. Y sé agradecido por eso. En quinto lugar, también tienen que aprender los hijos a someterse con alegría a cualquier labor impuesta por los padres. Padres, es nuestra responsabilidad enseñarles a nuestros hijos a trabajar y a esforzarse. Es nuestra responsabilidad enseñarles a hacer los quehaceres en el hogar, a los hombres y a las niñas. Es nuestra responsabilidad darles responsabilidades en la casa. Cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, tenía una mezcla de sentimientos entre satisfacción y un poquito como de melancolía al ver a mi jorgito Esteban yendo con todo lo que se requiere para limpiar los baños.
Y él lo hacía con alegría y limpió los baños por algunas semanas. Y qué precioso es pensar que ellos pueden aprender y que no hay nada que sea denigrante o que sea poca cosa cuando eso se trata de servir a los demás. Y mientras limpiábamos algunos de esos días, le decía a Jorgito, esto tiene que quedar bien limpio, porque esto lo van a necesitar tus hermanitas y tu mamá, y necesitamos hacerlo bien. Lo mismo pasa cuando se les da la orden de sacar la basura, o de barrer, o de arreglar sus cuartos. Tenemos que enseñarles responsabilidades, pero al mismo tiempo, los hijos tienen la responsabilidad de aprender a someterse a sus padres con alegría en esas labores que han sido impuestas. No permitas en la crianza de tus hijos que cuando tú das una orden, tus hijos vayan con una mala actitud a hacerlo. La mala actitud debe ser disciplinada, porque los hijos deben aprender gratitud y sujeción de una manera apropiada. Por supuesto, no debemos exasperarlos, no debemos causarles dolor, pero debemos hacer aquello que hace bien a sus almas. Y en esas responsabilidades, ellos deben hacer su parte y deben someterse con alegría. En sexto lugar, también los hijos deben tener un corazón dispuesto a ser enseñado por sus padres. Un corazón dispuesto a ser enseñado por sus padres. En esta generación que vivimos, es muy común, por causa de que los hijos se sienten más listos que algunos padres, porque saben manejar mejor Facebook o la computadora, o entienden mejor inglés que sus padres, o por cualquier razón absurda que pudiera haber. Los hijos sienten que tienen más conocimiento y que son mejores que sus padres y sienten que pueden menospreciarlos, de tal manera que son tan insolentes que ni siquiera están dispuestos a aprender. Si hay algo importante que debemos aprender a enseñarle a nuestros hijos, amados padres, es que un corazón humilde y un corazón dispuesto a aprender, aprende de todas las personas todo el tiempo. Y por supuesto, eso incluye a los profesores más importantes de toda la vida que uno tiene, sus padres. No permitas que tu hijo sea un muchacho rebelde, que no permite que le digas nada, que no permite que lo exhortes por lo que está haciendo mal. Esa actitud debe ser corregida, porque no se puede actuar de una manera deliberada en contra de los padres y no debes permitirlo. Amados hijos, es tu responsabilidad tener una actitud enseñable, decir gracias al Señor por los padres que te enseñan. Quizás no tengan cosas muy sofisticadas para enseñarte. Para eso hay otras personas en tu vida. Pero las cosas más importantes las terminas aprendiendo de tus padres siempre. Y te voy a decir una cosa. Cuando seas grande, te vas a dar cuenta que terminas haciendo las cosas que tus padres hacen. Hay reglas que te parecen hoy absurdas y mañana serán las reglas de tu propia casa. Hay principios que te parecen que eran imposiciones y luego tú mismo los impondrás en tu casa dándole la razón a tus padres. No seas necio ni endurezcas tu corazón. Tú tienes tanto que aprender de tus padres. El simple hecho de que ellos han vivido más, el simplemente hecho de que ellos pueden ver la vida desde otra perspectiva y el simple hecho de ser tus padres, tienen todo lo que se necesita para poder ser tus maestros más importantes en tu vida. No los desprecies, porque sin duda el Señor no lo verá como algo pequeño, aquellos que desprecian a sus padres. En séptimo lugar, deben aprender a someterse pacientemente a la corrección de parte de sus padres. Los hijos deben someterse a sus padres en todo, incluyendo la corrección. Hay momentos y épocas, años en la vida de ellos donde ya no es correcto quizás utilizar la disciplina física. Han crecido, están ya en otra parte de su vida, pero es necesario que mientras ellos van creciendo sepan que la disciplina no es algo que pueden pasar por alto.
sino a lo que tienen que someterse. Es importante que nosotros aprendamos a someter a nuestros hijos a la disciplina que creemos que es la correcta para ellos. Eso habla de todos los sentidos, pero especialmente en la disciplina física. Nuestros hijos deben saber que nuestra voz es autoritativa. Hay padres que pasan advirtiendo, te voy a castigar, y nunca lo hacen. Y luego preguntan, ¿por qué mis hijos no obedecen a mi palabra? Es porque tu palabra no tiene honra. Nosotros debemos cumplir las cosas que nosotros encontramos que están mal en sus vidas. Tenemos que cumplir al exhortarlos y decir, te voy a disciplinar por eso. Y debemos hacerlo en amor, buscando su restauración. Pero tenemos que aprender a enseñarles sumisión a nuestra disciplina. En octavo y último lugar, los hijos deben escuchar a sus padres. Y esto incluye, amados hijos, todos los aspectos de tu vida, desde tus amigos. ¿Cuántas veces una madre o un padre nos dijeron, mira, ese amigo que tú tienes no me gusta demasiado? Ten cuidado lo que hablas con él. Tienes que estar seguro que tus padres son las personas sobre la tierra que quieren lo mejor para ti por encima de cualquier otro. Ahora, esos padres cuando te dicen algo, es digno de ser escuchado. El libro de Proverbios repite muchas veces, escucha, hijo mío, la reprensión de tu padre. Ese consejo que se da tiene que ser escuchado. No es cualquier consejo. Es el consejo de la gente que más te ama en este mundo y quiere lo mejor para tu alma. Por eso hay que escucharlos con respecto a nuestros amigos, también con respecto a nuestro esposo o nuestra esposa. Nosotros debemos saber que no es sabio casarte con la desaprobación de tus padres. No es sabio estar en una relación que tus padres no aprueban por un sentido legítimo. Hay peligro al ser tú tu propio consejero. Hay peligro cuando crees que tú puedes determinar las cosas a tu manera y te olvidas de que Dios puso consejeros sabios a tu lado para que te ayuden. El consejo de los padres es algo que nosotros debemos abrazar, escuchar. Va a llegar un día donde ya no escuches más sus consejos y lo único que te quede es el recuerdo de su voz diciéndotelo. Hoy que están en vida y que puedes disfrutar de ellos, escúchalo, valóralo y disfruta de poder estar en comunión con ellos, porque ellos quieren lo mejor para tu alma. Permíteme terminar en este día nuestro estudio y también toda esta serie, dándote la promesa que Dios le da a los hijos. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, en Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Este es el último versículo del Antiguo Testamento y es un versículo que enseña de una manera apropiada el hecho de que los padres y los hijos en enemistad por causa del pecado, por causa del sol de justicia que vendría, sus corazones serían puestos otra vez el uno junto al otro. Qué preciosa promesa de esa sanidad que Cristo traería en sus alas. Esa sanidad que unos años después de que se escribió esto, llegó a través de una virgen en un pequeño pueblo en Belén. Ese Salvador vino y estableció el nuevo pacto. Un pacto en el cual Él no repara nuestro corazón, Él lo transforma completamente, dándonos la habilidad, el poder para obedecer a nuestro Señor y para poder cumplir sus santos mandamientos. Esa realidad que nosotros encontramos es una realidad que se encuentra en todos aquellos que son parte del nuevo pacto. Si tú eres un creyente verdadero, la promesa es que si eres padre o si eres hijo, la obra de Dios a través de Cristo
a través de lo que Él hizo en nuestras vidas. Es algo que nos permite poder conocerle y tener una disposición distinta para obedecerle. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre, y todos aquellos que están en el nuevo pacto tienen la facultad de amar a sus padres y de amar a sus hijos. Si tú eres un verdadero creyente y quizás tú reconoces todas las luchas que hay con respecto a este tema en tu propia vida, sea como un padre que no está cumpliendo su responsabilidad para con sus hijos o un hijo que no está cumpliendo las responsabilidades para con su padre. Qué importante es recordar, si tú eres parte del nuevo pacto, tú tienes todo lo que necesitas para poder cumplir esto que el Señor te ordena en su palabra. El Señor es misericordioso con nosotros y el Señor en su gracia nos permite tener todo en nuestra mano para poder cumplir lo que Él demanda de nosotros. Gloria al Señor por eso y gloria al Señor por su palabra en esta mañana. Vamos a orar y vamos a terminar nuestro tiempo de escuela dominical. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por sostenernos, por amarnos y por volvernos a recordar lo que implica tener una familia piadosa. Ayúdanos, Señor, como esposos, como esposas, como hijos, como padres. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Gracias por ser nuestro Dios y por darnos todo lo que necesitamos para cumplir lo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor en nuestras vidas. Rogamos tu guía y tu ayuda en todas las cosas que hacemos para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, quiero darles gracias a todos por acompañarnos en nuestro tiempo de escuela dominical. Hoy vamos a trazar un poquito el inicio de nuestro tiempo de adoración. Vamos a empezar a las 11:30. Entonces, 11:30 vamos a empezar nuestro tiempo de adoración hoy de manera presencial. Pedimos un poco más de tiempo para poder organizar bien las cosas que tienen que ver con la transmisión desde nuestro templo. Hace muchos meses que no estamos ahí, pero le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacerlo hoy. Así que 11:30 empezaremos nuestro tiempo de adoración al Señor en su santo día en nuestro templo el día de hoy. Así que vamos a transmitirlo también por aquí, por Facebook Live. Así que no dejes de conectarte. 11:30 empezamos nuestro tiempo de adoración al Señor en su santo día. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos por Facebook Live o nos vemos de manera presencial a las 11:30 en nuestro templo o a través de nuestro canal de Facebook. Que Dios les bendiga a todos.